A continuación, presentaremos el tema biosíntesis de proteínas. La biosíntesis de proteínas es el proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas. El proceso consta de dos etapas: la traducción del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos del polipéptido son ordenados de manera precisa a partir de la información contenida en la secuencia del nucleótido del ADN, y las modificaciones posttraducción que sufren los polipéptidos así formados hasta alcanzar su estado funcional, dado que la traducción es la fase más importante de la biosíntesis de proteínas. Componentes del equipo de traducción. ARN mensajero, también conocido como ARNM, transmite la información genética almacenada en el ADN mediante el proceso conocido como transcripción. Secuencias especificadas del ADN son copiadas en forma de ARNM, que transporta el mensaje contenido del ADN a los sitios de síntesis proteica, también conocido como los ribosomas. ARN de transferencia y aminoácidos. Los aminoácidos son unidos a los ARN de transferencia que los llevarán hasta el lugar de la síntesis proteica, donde serán encadenados unos tras otros. La enzima aminoácil ARNT se encarga de dicha unión en un proceso que consume ATP. Ribosomas. Los ribosomas son los organulos citoplasmáticos encargados de la biosíntesis proteica. Ellos son los encargados de la unión de los aminoácidos que transportan los ARNM, siguiendo la secuencia de codones del ARNM, según las equivalencias del código genético. Estructura primaria de las proteínas. Es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria de las proteínas. Ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria de las proteínas. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Estructura cuaternaria de las proteínas. Es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Transcripción. Cuando una parte de la información contenida en la molécula de ADN debe ser utilizada en el citoplasma de la célula para la construcción de proteínas. Ella es transcrita bajo la forma de una pequeña cadena de ácido ribonucleico. El ARN mensajero, utilizando las mismas correspondencias de base que el ADN. Uno a uno se van añadiendo los ribonucleótidos trifosfato en la dirección 5A3, usando de molde solo una de las ramas de la cadena de ADN y la de ARN, polimerasa como catalizador. En la tira de mRNA, a cada secuencia de 3 bases se le denomina codón. Los nucleótidos necesarios para la formación del mRNA se toman del medio, es decir, del nucleoplasma. Traducción. La traducción es el proceso donde se sintetiza la proteína a partir de la información presente en el mRNA y sus correspondencias de bases con los aminoácidos. Este mecanismo se lleva a cabo en los ribosomas de la célula, hasta los cuales llega el mRNA. La traducción es el paso de la información transportada por el ARNM a proteína. La especificidad funcional de los polipéptidos reside en su secuencia lineal de aminoácidos que determina su estructura primaria, secundaria y terciaria, de manera que los aminoácidos libres que hay en el citoplasma tienen que unirse para formar los polipéptidos, y la secuencia lineal de aminoácidos de un polipéptido depende de la secuencia lineal de ribonucleótidos en el ARN, que a su vez está determinada por la secuencia lineal de bases nitrogenadas en el ADN. Esquema de la traducción.
Elongación. El complejo ribosomal posee dos sitios de unión o centros. El centro peptidil o centro P, donde se sitúa el primer aminoácido ARNT, y el centro aceptor de nuevos aminoácidos ARNT o centro A. El carboxilo terminal del aminoácido iniciado se une con el amino terminal del aminoácido siguiente mediante enlace peptídico. Esta unión es catalizada por la enzima peptidil transferasa. El centro P queda pues ocupado por un ARNT sin aminoácido. El ARNT sin aminoácido sale del ribosoma. Se produce la translocación ribosomal. El dipeptil ARNT queda ahora en el centro P. Todo ello es catalizado por los factores de elongación y precisa GTP. Según la terminación del tercer codón, aparece el tercer aminoácido ARNT y ocupa el centro A. Luego se forma el tripéptido en A y posteriormente el ribosoma realiza su segunda translocación. Estos pasos se pueden repetir múltiples veces, hasta cientos de veces, según el número de aminoácidos que contenga el polipéptido. La translocación del ribosoma implica el desplazamiento del ribosoma a largo de ARM en sentido de 5 a 3. La elongación continúa. Un nuevo tARN lleva a otro aminoácido al sitio vacío del complejo ribosoma MARN y posteriormente se forma un enlace peptídico con el aminoácido del sitio ocupado. El complejo se mueve a lo largo del MARN hasta el próximo triplete, liberando el sitio A. El nuevo tARN entra en el sitio A y se repite el proceso. Cuando el codón es un codón de terminación, un factor de liberación se pega al sitio, parando la traducción y liberando al complejo ribosómico del MARN. Terminación de la síntesis de la cadena polipeptídica. Los codones UAA, UAG y UGA son señales de paro que no especifican ningún aminoácido y se conocen como codones de terminación. Determinan el final de la síntesis proteica. No existe ningún ARNT cuyo anticodón sea complementario de dichos codones y por lo tanto la biosíntesis del polipéptido se interrumpe. Indican que la cadena polipeptídica ya ha terminado. Este proceso viene regulado por los factores de liberación de naturaleza proteica que sitúan en el sitio A y hacen que la peptidil transferasa se pare por hidrólisis. La cadena polipeptídica del ARNT, un RNM, si es lo suficientemente largo, puede ser leído o traducido por varios ribosomas a la vez, uno detrás de otro. Al microscopio electrónico se observa como un rosario de ribosomas que se denomina poliborrasa o polisoma. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. De hecho, es muy frecuente que antes de que finalice una proteína ya esté comenzando otra, con lo cual una misma molécula de ARN mensajero está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente. A menudo, muchos ribosomas leen el mismo mensaje y forman una estructura conocida como polisoma. De esta manera, la célula puede rápidamente fabricar varias proteínas similares. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah.
get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountains high, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitch's mile. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Get a good feeling, yeah.